Samuel miraba el reloj sin comprender en qué momento su vida se había quebrado. Frente a él, Lucía sostenía una maleta. Su silencio pesaba más que cualquier grito. En esa sala iluminada por la tenue luz del atardecer, el amor se estaba muriendo lentamente. Ella habló primero. No puedo seguir. Samuel, ya no somos los mismos. Él quiso responder, pero su garganta se cerró. En su mente, una sola pregunta: ¿por qué, Dios? Afuera, la lluvia comenzaba a caer, golpeando los vidrios como si el cielo llorara con él. Samuel sintió un vacío en el pecho. No era solo la pérdida de Lucía, era la sensación de que el mismo Dios se había alejado. El silencio en la casa se volvió insoportable. Samuel permaneció sentado durante horas, mirando el lugar donde Lucía había estado. En su mente, todo se repetía una y otra vez: su voz, su perfume, su despedida. Quiso orar, pero las palabras no salieron. Se sintió indigno de hablar con Dios. Si tú me amabas, ¿por qué me quitaste esto?, murmuró. La lámpara parpadeó y por un instante creyó escuchar algo, un suspiro suave, como si el cielo aún lo mirara. A la mañana siguiente, Samuel caminó hasta la ventana. Afuera, la lluvia había cesado, pero la ciudad seguía gris. El viento movía las cortinas como si el aire mismo quisiera consolarlo. Se miró en el reflejo del vidrio y apenas se reconoció. Había perdido más que a Lucía, había perdido su confianza en el amor de Dios. Quizá todo fue mi culpa, pensó, pero algo en su mirada parecía resistirse a morir. El teléfono sonó. Era su madre, preguntando si estaba bien. Samuel mintió. Sí, solo estoy cansado. No quería preocuparla. Luego miró su guitarra apoyada en la esquina. Recordó las noches de adoración, las promesas, las lágrimas de gratitud. Pero ahora, su alma se sentía vacía. Tomó el instrumento, lo afinó, y no pudo tocar ni una nota. Esa noche, antes de dormir, Samuel miró al techo oscuro. No pidió respuestas. Solo cerró. No lo sabía. Pero el Dios que parecía distante ya había comenzado a escribir su redención. Pasaron los días y Samuel, de 27 años, comenzó a vivir como si todo careciera de propósito. Se despertaba tarde, comía poco y pasaba horas mirando el techo. La guitarra seguía apoyada en la esquina, cubierta de polvo. Cada cuerda parecía dormida. Intentó orar una vez más, pero su voz se quebró. ¿Dónde estás, Dios? El silencio fue la única respuesta. Sin embargo, en medio de esa quietud, algo invisible se movía. El espíritu no lo había abandonado. Solo lo estaba esperando entre los escombros de su alma. Una tarde, Samuel salió a caminar sin rumbo. El viento frío golpeaba su rostro. Observaba a las personas reír, hablar, continuar con sus vidas. En su pecho, un peso lo arrastraba hacia abajo. Se detuvo frente a una iglesia. No entró. Solo la miró desde la acera, temeroso de volver a cruzar esas puertas. No soy digno, pensó, pero detrás de esas puertas, la luz de las velas seguía ardiendo, esperando su regreso. Esa noche, Samuel se sentó en su escritorio.
Abrió un cuaderno antiguo donde escribía canciones. Las letras hablaban de fe, de esperanza, de un Dios cercano. Ahora parecían pertenecer a otro hombre. Tomó una pluma, escribió una línea y la tachó enseguida. «Ya no siento nada», murmuró. Sin saberlo, sus lágrimas cayeron justo sobre la página que decía: «Aún en la tormenta sigo siendo tu hijo». Los días se volvieron una rutina de silencios. Samuel evitaba a sus amigos, a su familia, a la música. Cada vez que alguien lo invitaba a la iglesia, inventaba una excusa. «Estoy bien», decía. Pero su mirada lo traicionaba. A veces, mientras lavaba los platos o caminaba por la calle, sentía un leve impulso en el corazón. Una voz suave que le decía: «Vuelve», pero él la ignoraba, convencido de que Dios ya no lo quería cerca. Una madrugada, Samuel despertó sobresaltado por un sueño. En él estaba de pie frente a un precipicio. Al otro lado veía una luz inmensa y una voz decía: «¿A quién perteneces?». Despertó con lágrimas en los ojos. «Soy tu hijo», susurró, sin entender del todo por qué lo había dicho. Afuera comenzaba a amanecer. El silencio seguía ahí, pero ya no era tan oscuro. Algo muy dentro de él empezaba a despertar. Era una noche fría, casi sin estrellas. Samuel, de 27 años, caminaba solo por las calles vacías de la ciudad. Había salido sin rumbo, con la mente saturada de pensamientos. La lluvia fina caía sobre su rostro, pero él no se cubría. «¿Qué sentido tiene todo esto?», murmuró. Las luces de los autos se reflejaban en el pavimento mojado, distorsionadas como su propio corazón. Se detuvo frente a un pequeño puente y apoyó las manos en la baranda. Miró hacia el agua oscura y sintió que también él se estaba hundiendo. Samuel se detuvo en el puente. El sonido del agua lo hipnotizaba. Pensó en Lucía, en su música, en la fe que había perdido. «Tal vez Dios ya no me escucha», dijo en voz baja. Cerró los ojos y dejó que la lluvia cayera con más fuerza. En ese instante, un trueno iluminó el cielo, y por un segundo creyó ver una silueta luminosa al final del puente. No estaba seguro si era real, pero algo dentro de él tembló, no de miedo, sino de reconocimiento. Al regresar a casa, Samuel se desplomó en el suelo, exhausto. Lloró como no lo hacía desde niño. «No entiendo por qué me dejaste», sollozaba. En medio de su llanto, una sensación cálida comenzó a rodearlo, como si alguien lo abrazara. Su mente no podía explicarlo, pero su corazón lo sabía. Ese abrazo invisible era real. El amor de Dios, silencioso pero vivo, estaba allí, entre sus lágrimas y su ruina. Horas después, Samuel despertó en el suelo. El amanecer entraba por la ventana, tiñendo la habitación de un dorado suave. Se sentía agotado, pero distinto. Caminó hacia la cocina y, sin saber por qué, dijo en voz baja: «Gracias, aunque no lo entienda». Fue la primera vez en meses que agradeció algo, y aunque no escuchó respuesta, el silencio ya no pesaba igual. Era un silencio que consolaba. Esa tarde, Samuel salió a caminar de nuevo. Esta vez no buscaba respuestas, solo aire. Al cruzar una plaza, vio a un anciano sentado en un banco, bajo un árbol. Su ropa era sencilla, su rostro tranquilo. Cuando Samuel pasó junto a él, el hombre levantó la vista y sonrió. «Hijo, Dios no te ha olvidado», dijo con voz firme y dulce. Samuel se detuvo, paralizado. No lo conocí, pero en ese instante supo que esa voz no era de un extraño,
Era el eco de un padre que lo estaba llamando de regreso. Samuel, de 27 años, se quedó mirando al anciano sin saber qué responder. ¿Cómo sabe eso?, preguntó con voz temblorosa. El hombre sonrió suavemente y le señaló el cielo, porque el padre no olvida a ninguno de sus hijos, aunque ellos se olviden de él. Samuel se sentó junto a él. Por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo, sino una paz extraña, como si estuviera donde debía estar. «Yo me alejé de él», confesó. El anciano, de 70 años, lo miró con ternura y respondió: «Aun cuando te alejaste, él nunca dejó de caminar a tu lado». El anciano levantó la vista hacia el cielo y dijo: «Hijo, el dolor no siempre es castigo. A veces es la forma más amorosa que tiene Dios de recordarte quién eres». Samuel lo escuchaba, y cada palabra parecía tocar una herida distinta. Cuando todo se rompe, Dios no te abandona, te reconstruye. Samuel bajó la cabeza, las lágrimas resbalando por su rostro. «¿Y si ya no soy digno?», preguntó. El anciano sonrió. ¿Qué padre deja de amar a su hijo porque se ensució el corazón? El viento sopló con fuerza, levantando hojas secas a su alrededor. El anciano se puso de pie lentamente. «Dios te rompió el corazón, Samuel, no para destruirte, sino para hacerte libre». Le miró confundido. «¿Libre de qué? De ti mismo», respondió el anciano. A veces amamos más nuestros planes que al Dios que los dio. Las palabras lo atravesaron como una verdad imposible de ignorar. Samuel bajó la mirada y por primera vez sintió gratitud por su dolor. El anciano colocó una mano sobre el hombro de Samuel. «Dios no necesita que entiendas todo, solo que creas que sigues siendo su hijo». Samuel asintió lentamente. En su pecho, algo comenzó a sanar. Era una certeza suave, una llama que se encendía de nuevo. Cuando levantó la vista para agradecerle, el anciano ya no estaba. Solo quedaban el banco vacío, el viento y un profundo silencio lleno de presencia divina. Samuel permaneció de pie unos minutos más, mirando el cielo que lentamente se oscurecía. «Gracias, Señor», susurró. El aire era fresco y cada respiración parecía llenarlo de nueva vida. Al caminar de regreso a casa, sintió algo distinto. Ya no llevaba su carga solo. El silencio que antes lo atormentaba ahora era un espacio donde podía oír el eco de una promesa. «Aún eres mi hijo, y siempre lo serás». La mañana siguiente, Samuel, de 27 años, despertó con una sensación que hacía meses no sentía: paz. El sol entraba por la ventana, y en el aire había algo nuevo, algo limpio. Se levantó, tomó su guitarra y la miró como si la viera por primera vez. «¿Y si empiezo de nuevo?», murmuró. Sus dedos tocaron las cuerdas y el sonido, aunque débil, resonó en el alma. Esa primera nota fue como una oración, un puente entre su ruina y la esperanza. Samuel salió a caminar temprano. Llevaba sus audífonos, pero no escuchaba música, solo el canto de los pájaros. Pasó frente a la iglesia que antes evitaba. Esta vez se detuvo, escuchó voces cantando desde dentro. «Te amo, Señor, mi fuerza y mi refugio». El corazón le dio un vuelco, cerró los ojos y sintió que algo en su interior respondía a ese llamado. Sin pensarlo más, empujó la puerta y entró. Dentro de la iglesia, el sonido del coro lo envolvió.
Samuel avanzó lentamente entre los bancos, mirando los rostros de la gente. Algunos lloraban, otros sonreían. Una mujer levantó las manos, y él sintió que el mismo cielo se abría sobre ellos. Encontró un rincón vacío, se arrodilló, y con la voz quebrada dijo: «Padre, no quiero huir más». Y fue como si alguien invisible lo abrazara. Su corazón, roto por tanto tiempo, comenzó a latir con fuerza nueva. Las lágrimas caían libremente mientras Samuel levantaba la mirada. Vio el altar, la cruz, y recordó las palabras del anciano. Él no te abandonó. Gracias, Jesús, dijo en voz baja. En ese instante no hubo truenos ni milagros visibles, solo un silencio lleno de presencia. Pero para Samuel fue suficiente. Había encontrado lo que buscaba desde el principio, el amor que nunca se fue. Al salir de la iglesia, el aire era fresco y el cielo azul. Samuel sonrió. Caminó despacio, sin prisa, con el alma ligera. Esa tarde tomó su guitarra y comenzó a escribir una nueva canción. No hablaba del dolor ni de la pérdida, sino del amor que lo había rescatado. Mientras las palabras nacían, sintió algo profundo. Su corazón, antes roto, ahora latía al ritmo del cielo. Los días siguientes, Samuel, de 27 años, volvió a tocar la guitarra cada mañana. Su habitación se llenaba de acordes suaves, notas que parecían oraciones. Ya no buscaba componer para ser escuchado, sino para agradecer. Cada canción era una conversación con el cielo. Una tarde, mientras tocaba, una frase vino a su mente. A veces Dios rompe lo que amas para mostrarte cuánto te ama Él. La escribió en su cuaderno, sabiendo que esa sería la primera línea de su nueva canción. Días después, Samuel recibió un mensaje de su antigua iglesia. Lo invitaban a participar en un pequeño servicio de adoración. Dudó. Parte de él temía no estar listo, pero en su interior escuchó una voz suave. «Canta, hijo, no por ti, sino por mí». Esa frase bastó. Se preparó, respiró profundo y aceptó la invitación. No sabía que aquella noche marcaría el comienzo de algo nuevo. El día del servicio, la iglesia estaba tranquila, con velas encendidas y un olor a madera y esperanza. Se sentó en una esquina observando el altar donde meses antes lloró. Esta vez no sentía culpa, sino gratitud. Cuando tomó su guitarra, sus manos no temblaron. Miró al cielo y sonrió. «Aquí estoy, Padre. Úsame». Comenzó a tocar. Al principio, la voz le temblaba, pero pronto el miedo se disolvió en adoración. Sus notas llenaron el lugar con una dulzura que solo nace de un corazón restaurado. Algunas personas comenzaron a llorar, otras cerraron los ojos. Y en medio de su canto, Samuel sintió algo. No era él quien tocaba, era Dios tocando a través de él. Cuando la última nota se apagó, un silencio profundo llenó la iglesia. Samuel bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran de alegría. A su mente vino la voz del anciano. «Dios no te destruyó, hijo. Te reconstruyó». Salió del templo y miró al cielo estrellado. Ya no se sentía roto. Era el mismo Samuel, sí, pero con un corazón nuevo. Han pasado 5 años. Samuel, ahora de 32 años, camina hacia un pequeño escenario en una conferencia juvenil cristiana. Sostiene su guitarra,
la misma que un día cubrió de polvo. Delante de él, cientos de jóvenes esperan. Algunos llevan el mismo brillo de confusión que él tuvo una vez. Respira profundo y sonríe. Hace tiempo pensé que Dios me había abandonado, comienza diciendo. Pero fue en mi dolor donde aprendí que Él nunca se fue. Los rostros en el público se iluminan. La historia está a punto de repetirse, no como caída, sino como despertar. Samuel comienza a cantar. Su voz es firme, pero llena de ternura. La canción se llama Aún soy tu hijo. Cada palabra lleva una historia, cada nota, una cicatriz sanada. Entre la multitud, algunos jóvenes comienzan a llorar. Otros levantan las manos. Mientras canta, Samuel cierra los ojos y sonríe. Ya no canta para ser escuchado, sino para recordar lo que Dios hizo cuando todo parecía perdido. Después de la canción, el silencio llena el lugar. Samuel toma el micrófono y dice: tal vez hoy tú también crees que Dios se olvidó de ti, pero no es así. A veces Él permite que se rompa lo que más amamos, solo para enseñarnos que su amor nunca se quiebra. Sus palabras caen como lluvia, suaves sobre corazones cansados. Entre la multitud, un joven baja la cabeza, llorando en silencio. Samuel lo mira y entiende. El mismo Dios que lo levantó, ahora está levantando a otros. Horas después, Samuel se sienta tras el escenario, solo con su guitarra. Mira al techo y sonríe. Gracias por romperme, Señor, porque ahí aprendí a amarte de verdad. Cierra los ojos. Ya no siente dolor, solo gratitud. En su mente, recuerda la voz del anciano. El padre no olvida a sus hijos, y ahora lo sabe. No solo lo dijo para él, sino para todos los que alguna vez se sintieron perdidos. Esa noche, al salir del auditorio, el cielo estaba lleno de estrellas. Samuel levantó la vista y respiró profundo. «Soy tu hijo», susurró. Y en el silencio de la noche, el corazón del padre respondió, no con palabras, sino con una paz que lo envolvió por completo. Porque cuando Dios te rompe el corazón, no lo hace para destruirte, sino para mostrarte que nunca dejaste de ser suyo.